Fecha número 18 del Campeonato de Fórmula 1 2022. Este Gran Premio se corre actualmente en el circuito de Suzuka en Japón, que está ubicado a unos 60 kilómetros de Nagoya. Suzuka se construyó en el año 1962 como originalmente una pista de pruebas de la marca Honda. El Gran Premio se celebró originalmente en el circuito de Fuji Speedway, circuito que queda a los pies del monte de Fuji y al oeste de Yokohama. Aquí no se corrió en los años 1976 y 1977, y de ahí en adelante se ha corrido en el circuito de Suzuka, a excepción de los años 2007 y 2008, que ambas fueron corridas nuevamente en el circuito de Fuji, que a esta altura era propiedad de Toyota Motors, que lo compró el año 2000. ¿Por qué no se corrió en Suzuka? Porque este estaba siendo rediseñado por alguien ya conocido en la Fórmula 1. Estamos hablando del ingeniero alemán Germán Tilke, quien estuvo a cargo de este rediseño, y este circuito ha tenido algunas lagunas, como la del año 78 al 86. Esto se supone que debido a un accidente entre Gilles Villeneuve y Ronnie Peterson, en el cual el Ferrari de Villeneuve terminó saltando y embistiendo a uno de los oficiales de pista, provocándole finalmente la muerte. Y tampoco se corrió entre los años 2020 y 2021. Como sabemos, esto es por la recién casi ya extinta pandemia. Bueno, vámonos ahora con los datos y estadísticas del circuito, pero no sin antes darle algunos segundos para que se suscriban, le den like, le peguen ahí a la campanita para que les vaya mandando finalmente el recordatorio de los videos que están saliendo. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales, en todas como mi canal F1. Estamos hablando de Facebook, de Twitter, de Instagram, de TikTok, de YouTube y, si no me equivoco, de bueno, de eso. Suscríbanse. Ya. El Gran Premio de Japón ha tenido disputas emblemáticas en lo que es la definición del campeonato o del título. Tenemos dentro de estas la del año 1976, que fue disputada entre Niki Lauda y James Hunt. Recuerden que hay una película en Netflix que les muestra todo este episodio que pasó. Gran Premio de Suzuka se desarrolló bajo lluvia, pero cabe mencionar que fechas antes Niki Lauda había tenido en el Gran Premio de Alemania un accidente en el cual por eso resulta con sus quemaduras, y es por esto también que finalmente los circuitos se hicieron mucho más cortos, porque los accesos también de emergencia, tanto para sacar, porque antiguamente, si ustedes ven, los monoplazas quedan literalmente alojados en el circuito, no se sacaban, no habían grúas que los levantaran, los sacaran ni nada, sino que quedaban literalmente en el circuito. Entonces claramente la FIA fue mejorando en esto, no siempre mejoraban absolutamente todo, pero bueno, ha ido mejorando esto. Hoy en día los circuitos son más chicos, se tiene mejor acceso, mejores salidas. Es por eso la clase de circuitos que finalmente tiene que dar la denominación la FIA. Bueno, Niki Lauda termina con quemaduras en su cara, se recupera con algunas costillas rotas, si no me equivoco también, se recupera y después corre en Suzuka, pero finalmente termina retirándose de Suzuka, aludiendo de que era más importante su vida que el campeonato. Y por el otro lado teníamos a James Hunt, que necesitaba al menos tener un tercer lugar en esta carrera, lugar que finalmente logra tener, y ganando las Laudas por solamente un punto el campeonato de ese año. Y después tenemos otro tan memorable, o otros tan memorables, como el del año 89 entre Alain Prost y Ayrton Senna. El del 89 corrían ambos para la escudería McLaren, y en la chicana de la curva 16, 17 y 18 es finalmente Alain Prost que cierra a Senna deliberadamente, lo cierra ya tomándole la interna a la curva, esa chicana que es una derecha-izquierda-derecha. Me recordó algunos episodios de Michael Schumacher, les podrá gustar alguno del comentario, otros no, pero también Schumacher era bastante agresivo. Ya sabemos que tuvo algunos encontrones también de títulos, como el que tuvo con Häkkinen y el que tuvo con Damon Hill. En uno le fue bien, en otro le fue mal finalmente. Pero bueno, Alain Prost se retira de la carrera, y Ayrton Senna pide la ayuda de los comisarios de pista para poder volver a la carrera. Esta chicana, finalmente, como ellos siguieron de largo, se hace una escapatoria que también es una chicana que se hace con estas como vallitas de poliuretano,
y él toma porque ya se había pasado la chicana, así que toma esta variante, se va a hacer el cambio de alerón porque había resultado que el alerón le había quedado finalmente estropeado o malogrado, como dicen por ahí, y hace el cambio de alerón. Llevaba una distancia con Alessandro Nannini de alrededor de 35-37 segundos de diferencia, hace el cambio, entra a pits. A esta altura se podía entrar a pits literalmente a toda velocidad, no había restricción de velocidad en esos años. Hoy en día tenemos la restricción de los 80, de los 60, dependiendo del ancho de pits del circuito, y este sale, faltando 5 vueltas, sale alrededor de unos 7 segundos por detrás de Nannini, pasa un Ferrari y logra cazar a Nannini a falta de 2 vueltas para terminar. Caza a Nannini en la misma curva con que tuvo el encontrón con Prost, y en la misma maniobra finalmente le toma la cuerda a Nannini, gana la carrera, pero este termina siendo descalificado por alguien conocido también por la Fórmula 1, una especie de Vito Corleone en ese momento de la Fórmula 1, era el francés Jean-Marie Balestre quien termina descalificando a Ayrton Senna. Esto no termina ahí. Al año 1990 finalmente mismo episodio, mismo circuito, pero en la curva 1, recién saliendo desde la línea de la largada, es Senna finalmente quien cobra revancha o le devuelve la gentileza, como se conoce, lo cierra a Prost, que iba por la interna, ambos quedan fuera de carrera, y esto determina que a falta también de una fecha, pues se corría la penúltima era Japón y la última era el Gran Premio de Australia, a falta de una fecha se queda Ayrton Senna con ese título del año 1990. Aquí también en Japón, el año 2014, es Adrián Sutil que se estrella en la curva 7, provoca una bandera amarilla, sale una grúa a retirar el monoplaza de Sutil y lamentablemente es donde Jules Bianchi pierde el control de su monoplaza impactando con esta grúa. Dentro de los informes posteriores que hubieron de este accidente, determinaron que el monoplaza de Jules Bianchi desencadenó una fuerza G de impacto de 58,8 Gs. El problema fue que Jules Bianchi levantó la grúa y es su casco, su cabeza, quien directamente impacta contra la grúa, y esto genera una fuerza G de impacto de su cabeza de 254 Gs. Claramente este accidente causaría la muerte de Jules Bianchi. Tras esto la FIA determina sacar el número 17 con el que corría Jules Bianchi, un accidente que era claramente evitable. Ya habíamos tenido algunos problemas años antes con sucesos muy parecidos a lo que fue el accidente que tuvo Jules Bianchi. Estamos hablando del Brasil, año 2003, Gran Premio que también se corre bajo régimen de lluvia, y en la curva del Sol, que es la curva que viene la S de Senna, después la trasera, que es la recta trasera, y la curva del Sol, que es la que van a mano izquierda. Acá se salieron varios pilotos: Panis, Pisonia, Montoya, Schumacher, Button y este mismo Jos Verstappen también. Pero el que fue más o que originó casi un accidente es el despiste de Schumacher. En la grúa se encontraba retirando, no recuerdo si era el monoplaza de Pisonia o de Montoya. Schumacher se despista y queda también levemente muy cerca de haberse estrellado con la grúa. Y después tenemos también otro despiste que este fue un poquito más objetivo, y esto fue en el Gran Premio de Europa, que se corría en el circuito de Nürburgring el año 2007. Acá es una carrera entretenidísima, así que que tiene muy buena resolución, así que búsquenla. Es muy buena. Acá apenas estaban todos engrillados para salir, se sale y empieza una lluvia que se termina transformando en una lluvia torrencial más adelante, y fue Jason Button que se sale en la primera curva, en la primera curva. Llega la camaleca, llega una grúa también para poder retirarla, y ahí empieza una consecutiva de pilotos como Hamilton, Winkelhock, Sutil, Rosberg, Scott Speed y Takuma Sato, si no me equivoco, todos en la curva 1. Se salen en esta curva, llegan 3 grúas a tratar de sacar a los monoplazas, y en ese momento es que se despista Vito Antonio Luisi, y
había salido todo en régimen de amarilla, estaba el safety car, y el safety car parece que logra verlo cuando este venía despistado fuera de control, acelera el safety car, sale de esa curva, la toma a la derecha, se sale Luis Antonio, empieza a girar, y afortunadamente entra en la camaleca y pega solamente con la cola en la grúa. De ahí vimos también de que la grúa pesca a Hamilton, que era rookie en ese momento, lo toma, lo levanta, lo saca, imagínense, sale por toda la camaleca, llega hasta la orilla del circuito y baja el auto de Hamilton para que corriera. Recién ahí los idiotas determinan la bandera roja y paralizar lo que era la carrera. Y esto lo digo ¿por qué? Porque también vimos un evento con Nyck de Vries en el circuito de... Se me olvidó el circuito, pero bueno, lo vimos en el circuito finalmente, que es... Se me olvidó la fecha antepasada. Y también ellos vienen haciendo una suerte de bamboleo, de zigzag, y perfectamente Nyck de Vries se podría haber topado con esa grúa que estaba parada a orilla de esta estrecha recta, y esto podría haber desenfocado en un accidente de mayores dimensiones. Parece que la FIA todavía año tras año no aprende lo que tiene que hacer, no se van poniendo en estas posiciones para adelantar algún accidente que puedan tener. Bueno, vámonos a lo que es el podio del año 2019. Este estuvo conformado, que fue el último podio, ya estuvo conformado por Valtteri Bottas en primer lugar, segundo Sebastián Vettel, y en tercer lugar estuvo Lewis Hamilton. La cualidad aquí estuvo conformada, es muy inusual, en su primera línea por los dos Ferrari, en su segunda línea por los dos Mercedes, en su tercera línea por los dos Red Bull, en su cuarta línea por los dos McLaren, y en la octava línea por los dos Renault. El récord de vuelta de este circuito lo tiene Lewis Hamilton a bordo de su Mercedes el año 2019 con un tiempo de 1:30.983. La carrera más corta que se dio acá en este circuito también es del 2019 y duró 1 hora 21 minutos y 46 segundos. De los 19 primeras carreras corridas o los primeros títulos de este Gran Premio de Japón, en 12 de ellos se definió el título mundial en esta carrera, de los 19 campeonatos. A eso me refería. Vamos a ver ahora qué nos dice Pirelli en cuanto a la información del circuito. Recuerden que 1 es bajo y 5 es alto. Tenemos un 3 en tracción, un 2 en frenado, un 5 en carga lateral, curvas que son de mediana y alta velocidad. Es por eso también que el estrés de neumático es alto, estamos hablando de un 5. Luego tenemos un 3 en evolución de pista, un 4 en grip de asfalto, un 4 en abrasión de asfalto y un 5 en carga aerodinámica. En cuanto al compuesto que Pirelli puso a disposición para esta carrera, tenemos el compuesto de neumáticos duro. Esto es dado la exigencia que tienen los neumáticos en este circuito. Estamos hablando de un C1, C2, C3, blanco, amarillo, rojo, duro, medio y blando. Por otro lado, la presión mínima de neumáticos recomendada por Pirelli es de 25 psi en el tren delantero y de 23 psi en el tren trasero. En cuanto al camber, este es negativo, de menos 2.75 en el tren delantero y de menos 1.50 en el tren trasero. El circuito mide 5.708 metros, se corre a 53 vueltas, con una distancia total de carrera de 307 kilómetros con 471 metros. El circuito tiene una capacidad para 155.000 espectadores, con 18 curvas, 10 de estas derechas y 8 izquierdas, que a pesar de ser un circuito que se corre en sentido horario, es bastante balanceado en cuanto al desgaste de neumáticos, y esto es porque es el único circuito dentro de la Fórmula 1 que tiene un dibujo en 8, así que por esto lo hace ser bastante balanceado en cuanto al desgaste. Tiene un promedio de curvas de 3.1 curvas por kilómetro, estamos hablando de una curva cada 317 metros. Escapatorias de pasto y de gravilla, la velocidad máxima debiese rondar los 312 sin DRS y 324 con DRS. El porcentaje de tiempo con acelerador a fondo es de alrededor de un 70% y el de frenado es de alrededor de un 10%, con 2 zonas fuertes de frenada. Estamos hablando de la curva 11 y de la chicana de Casio, que se llama, que es la curva 16, 17 y 18 mencionadas anteriormente. La pérdida de tiempo por cada 10 litros de combustible consumido es de 0,38 segundos por vuelta, y el ancho del circuito en la línea de salida es de 16 metros. La recta mide alrededor de 770 metros
y desde aquí al primer cajón, que está ubicado por el lado izquierdo, la distancia que hay entre este y la primera curva, que está por mano derecha, es de 365 metros. Ahora, la distancia que hay entre la entrada y la salida de pits lane, es de 405 metros, y el tiempo que toma a un piloto recorrer este tramo más el cambio de neumático debiese estar en alrededor de 22 segundos. Son 3 las zonas cronometradas y solamente una la zona de DRS, que tiene la detección pasado lo que es la curva 15, con la activación en la recta principal, que viene siendo la curva pasado la curva 18. Veamos ahora quiénes son los pilotos con más triunfos en este circuito. Tenemos a Mick Schumacher con 6 victorias, seguido de Hamilton con 5 y Vettel con 4. En cuanto a lo que es constructores, tenemos a McLaren con 9 victorias, seguido de Ferrari con 7 y Mercedes con 6. Por otro lado, los motoristas son 11 victorias para Mercedes, 10 para Renault y 7 para Ferrari, 5 para Ford Cosworth y 2 para Honda. Las pole position, 8 para Schumacher, 5 para Vettel, 4 Hamilton. Y en cuanto a motoristas, tenemos que para Ferrari son 10, 6 para McLaren y 5 para Red Bull. Podios, son 9 para Schumacher, 8 para Hamilton y Vettel y 6 para Mika Häkkinen. Y en cuanto a puntos, tenemos que estos están encabezados Hamilton con 177, 171 para Vettel y 106 para Kimi Raikkonen, porque tiene más puntos finalmente Hamilton o los pilotos que son de la actualidad, es porque claramente la tabla de puntuación ha cambiado, dándole mucho más puntos a los pilotos en la actualidad que lo que era antiguamente. ¿Ya? Ahora tenemos que Hamilton ha sido el único piloto que ha ganado los 2 circuitos. Estamos hablando del de Fuji, el año 2007, y el de Suzuka, 2014, 2015, 2017 y 2018. 2 solamente son los pilotos japoneses que se han subido al podio. Estamos hablando de Aguri Suzuki en 1990 y Kumui Kobayashi el 2012. Ahora, veamos cuáles son las estadísticas en cuanto a las probabilidades que tienen los pilotos saliendo desde la quali de la pole. Recordemos que históricamente son 35 grandes premios. Entonces, tenemos que saliendo desde el primer cajón es de 17 sobre 35 con un 48,5%. Saliendo desde el segundo cajón es de 12 sobre 35 con un 34,3%. Y saliendo desde el tercer cajón solamente una de 35 con el 2,9%. Este fue el último gran premio, el del 2019 por Valtteri Bottas. Entonces, si tomamos en cuenta la quali de la pole, no de la pole, es de un 85,7%, que es la probabilidad de que alguien salga como campeón de finalmente de este gran premio. ¿Y quién ha ganado desde más atrás? Así fue Kimi Raikkonen el año 2005 y este salió desde la posición 20. Veamos ahora cómo va a estar el tiempo para el fin de semana, que también suele ser inestable acá en Japón. Para el día viernes tenemos una probabilidad de 100% de lluvia con temperaturas promedio de 16 grados, un 95% de humedad. Para el día sábado se ve cielo nublado, un 6% de probabilidad de lluvia, temperaturas de 23 grados y un 67% de humedad. Y para el día domingo, día de la carrera, tenemos un 75% de probabilidad de lluvia con temperaturas de 21 grados y 71% de humedad. Los últimos grandes premios han tocado todos con prácticamente mucha amenaza de lluvia, así que nuevamente vamos a tener un fin de semana bastante entretenido. Ya vimos que quienes se supone que no cometen errores normalmente en este tipo de inclemencias de tiempo bajo la lluvia, que no sé, Verstappen tuvo errores que cometió en el Gran Premio pasado, al igual que Lewis Hamilton, que lo vimos también en unas pasadas excesivas por ahí, justo cuando Verstappen venía detrás de él, algunos errores. Vamos ahora a lo que es los horarios para Hispanoamérica. Horarios que son bastante inusuales conforme a la hora que tiene Japón también con el resto del mundo. Y tenemos para Colombia, México, Perú y Ecuador el viernes libre 1, libre 2, 22 y 1 de la mañana. El sábado libres 3 quali, 22 y 1 de la mañana. Y la carrera es el domingo a las 24 horas para Bolivia, Paraguay, Venezuela. Viernes libre 1, libre 2, 23 y 2 de la mañana, de viernes para sábado.
para Bolivia, Paraguay y Venezuela. El viernes libre 1, libre 2, 23 y 2 de la mañana. El sábado libre 3, quali 23 y 2 de la mañana. Y la carrera es el domingo la madrugada del domingo a las 1 de la mañana. Para Argentina, Chile y Uruguay, viernes libre 1, libre 2, 24, o sea, las 2 y las 3 de la mañana. El sábado mismo horario, 24 horas y 3 de la mañana. Y la carrera es la madrugada del domingo a las 2 de la mañana. Y para España, el viernes libre 1, libre 2, 5 de la mañana y 8 de la mañana. El sábado libre 3 quali en el mismo horario. Y el domingo la carrera es a las 7 de la mañana. Ya, estimados, les dejo aquí arribita lo que son las redes sociales para que se vayan uniendo. Recuerden, en todas como mi canal F1. Disfrutemos de la carrera. Creo que va a ser una carrera bastante entretenida con una S Suzuka que es bastante conocida. Si se toma mal esa primera curva 3, finalmente se termina saliendo en la 7 total y absolutamente desarmado, porque esto es una consecutiva de una curva tras otra, así que es bastante técnico este circuito en ese sentido. Tiene sectores rápidos como el sector entre la curva 14 y la 15, entre la 13 y la 11, que también es un curvón de alta velocidad, y lógicamente la zona de recta que va entre la curva 18 y la 1. Recuerden que es solamente una zona de DRS y eso sería todo. Vamos a ver si finalmente, no les voy a dar la lata de poner quién o cuáles son las opciones que tiene Max Verstappen de salir campeón de esta Fórmula 1. Sabemos que son amplias, ya lo dije, varias carreras atrás, que indudablemente el hombre va a salir campeón de esta, o bicampeón ya de esta temporada 2022. No tiene parangón en alguien en Ferrari que le pueda hacer un poquito de mella, dado la idiotez que tiene Ferrari por este año en realidad en cuanto a sus estrategias y a su gente. Así que no le voy a dar la lata que si sale segundo, el otro tiene que salir sexto. No, chao. El hombre va a salir campeón y eso está firmado. Pórtense mal para que lo pasen bien. Un abrazo y nos vemos prontamente. Chao, chao.